creo que se vayan a tardar tanto en realizarlos, ya que solo son básicamente 15 preguntas o 10 preguntas, en un caso práctico, no sé, alguna situación de esa naturaleza. Y por lo tanto, no vayan a faltar ese día, ¿verdad? Porque si no, pues habría que solicitar la autorización de los coordinadores para que puedan habilitarles el examen nuevamente y demás aspectos. Entonces, solo para que lo tengan en consideración. Bueno, no sé si de eso hay alguna duda o alguna pregunta. Las presentaciones se las cargué las dos que hacían falta el día de ayer por la noche y hoy al terminar la sesión estaría cargándoles la, la del día de hoy que vamos a utilizar. Que de esto pues sí me interesaría que pudiéramos terminar el contenido para que no nos vayamos a atrasar, porque atrasarnos pues entonces sí tendríamos que dar clases la próxima semana. ¿Qué veremos hoy? Pues solo para terminar el tema de los contratos, derechos y obligaciones que surgen para los trabajadores y para la parte empleadora, la terminación del contrato de trabajo, lo que es la prescripción y el reglamento interno del trabajo. Estos son los 4 temas que veremos, los cuales pues sí son bastante amplios y que en una sesión es un poquito denso el contenido. Pero para dar inicio a la sesión, pues tenemos que tener en consideración que el momento en que una persona va a suscribir un contrato, independientemente de la materia que éste sea, si es civil, si es mercantil o si es laboral, como el caso, van a surgir una serie de derechos y obligaciones para cada una de las partes. Particularmente, como hemos visto en el contrato individual de trabajo, básicamente podríamos indicar que la mayor obligación que tiene cada una de las partes es la prestación del servicio como tal, es decir, nuestro trabajo, y por el otro lado, el pago de dicho servicio, que sería el salario. Sin embargo, pues no solamente solo son estas obligaciones, sino que surge también una serie de preceptos que cada una de las partes debe de llegar a cumplir y que están muy enfocados en la forma en que nosotros nos vamos a comportar en dicho trabajo y que de igual forma cómo se va a comportar la parte empleadora. Si doctrinariamente quisiéramos entenderlo un poco, podemos clasificarlas por a través de dos segmentos, por su contenido o por su origen. Y en este caso son obligaciones que van enfocadas a la parte del empleador. Entonces, si lo quisiéramos clasificar en primer lugar como por su contenido, estos, según algunos tratadistas, se distinguen entre deberes éticos, deberes económicos o patrimoniales. Y los deberes éticos que muchas veces se ven reflejados, por ejemplo, en el marco filosófico de las instituciones. Para quienes estén trabajando hoy por hoy en una relación de dependencia, me imagino que han encontrado que en algunas instituciones ponen, por ejemplo, los principios y los valores, un código de conducta, una misión, una visión y demás. Incluso hay hasta código de vestimenta y otros aspectos. Y esto es muy importante para las dos partes en términos generales, porque también crea, digamos, un contenido estructural a las instituciones y le da un sentimiento de permanencia para cada uno. Em, y adicionalmente, pues da ciertas pautas del comportamiento que debe tener cada una de las partes, porque esto es importante mencionar que es de forma recíproca. La forma correcta en que se va a dirigir un trabajador no solo hacia el parte empleadora, sino que a sus compañeros de trabajo, de igual forma tiene que ser vista por la parte empleadora. Porque recordemos que a lo largo del curso hemos visto que no es un favor el que estamos haciendo de forma recíproca, sino que esto deviene de un contrato formal investido por todas las características de la ley y que implican derechos y obligaciones. Entonces, no es para que las personas se puedan llegar a dirigir de una forma inadecuada hacia sus subordinados, hacia sus compañeros y demás. Lo cual en nuestro medio, pues muchas veces es muy común. No sé si todos creo que hemos tenido más de alguna experiencia bastante negativa, fea, mediante la cual vemos comportamientos inadecuados, ¿verdad? De toda índole y de todo tipo. Y esto al momento en que no se llegue a desarrollar también, pues puede ser un problema para la parte empleadora. Jefes abusivos,
jefes que son mañosos, así al final de cuentas lo podemos describir de esa manera también. Compañeros que les faltan el respeto a otras compañeras o que son abusivos con otros compañeros o dirigen de una forma inadecuada. Entonces, todos estos aspectos muchas veces se pueden llegar a regular a través de dichos códigos que contienen estos deberes éticos y que si se desarrollan de una mejor manera, dan una serie de principios y valores que las instituciones pues deberían de orientar hacia sus trabajadores como tal y también de la parte del empleador. Dentro de estos podemos mencionar el deber de respeto a la dignidad del trabajador, deber de higiene y seguridad en el trabajo o los deberes administrativos. Hay muchas empresas que sus funciones o las actividades que realizan pues conllevan una serie de actos que pueden poner en peligro la vida de sus trabajadores. Hay una noticia de que no fue aquí en Guatemala, sino que fue en otro país, en el cual se desarrolló una actividad minera y se vieron afectados algunos de los trabajadores. Entonces, esas son las medidas de seguridad y el trabajo, y ese es un caso extremo, pero en todas las instituciones deberían de tener estas medidas, que por cierto, estas se empiezan a desarrollar ya a través del reglamento interior del trabajo. Y es increíble, pero muchas instituciones no lo llegan a desarrollar a cabalidad. Para encontrar un fundamento legal de las obligaciones del patrono también lo podemos ver en el artículo 197 del Código de Trabajo. ¿Alguien que pueda leerlo, por favor? Un gusto, maestro. Artículo 197. Todo patrono está obligado a adoptar las precauciones necesarias para proteger eficazmente la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores en la prestación de sus servicios. Para ello, deberá adoptar las medidas necesarias que vayan dirigidas a. Prevenir accidentes de trabajo, velando porque la maquinaria, el equipo y las operaciones de proceso tengan el mayor grado de seguridad y se mantengan en buen estado de conservación, funcionamiento y uso, para lo cual deberán estar sujetas a inspección y mantenimiento permanente. B. Prevenir enfermedades profesionales, eliminar las causas que la provocan. C. Prevenir incendios. D. Proveer un ambiente sano de trabajo. E. Suministrar cuando sea necesario ropa y equipo de protección apropiados destinados a evitar accidentes y riesgos de trabajo. F. Colocar y mantener los resguardos y protecciones a las máquinas y a las instalaciones para evitar que de las mismas pueda derivarse riesgo para los trabajadores. G. Advertir al trabajador de los peligros que para su salud e integridad se deriven del trabajo. H. Efectuar constantes actividades de capacitación de los trabajadores sobre higiene y seguridad en el trabajo. Y cuidar que el número de instalaciones sanitarias para mujeres y para hombres estén en proporción al de trabajadores de uno u otro sexo, se mantengan en condiciones de higiene apropiadas y estén además dotados de lavamanos. J. Que las instalaciones destinadas a ofrecer y preparar alimentos o ingerirlos y los depósitos de agua potable para los trabajadores sean suficientes y se mantengan en condiciones apropiadas de higiene. K. Cuando sea necesario, habilitar locales para el cambio de ropa, separados para mujeres y hombres. L. Mantener un botiquín provisto de los elementos indispensables para proporcionar primeros auxilios. Las anteriores medidas se observarán sin perjuicio de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Gracias, Yulisa. Pues bien, lo último es en consideración de que estos aspectos nuevamente son mínimos que la ley contempla y que el empleador debería de desarrollarlos aún más dependiendo de la naturaleza de sus actividades. Y creo que en su oportunidad les comenté que yo trabajé en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el reglamento interior del trabajo era muy pobre en realidad en consideración a cada una de las actividades que realiza, específicamente un hospital, porque pues ahí se desarrollan muchas actividades que ponen en riesgo al personal de enfermería, médico y demás, y que no se materializaban adicionalmente. Por darles un ejemplo, dentro de lo que acaba de leer Yulisa, estaba el tema de
proteger eficazmente la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores. Pero, pues ahí por haber sido un lugar en donde se ofrecía un servicio para la población, pues se tendría que incluir también aspectos para la salud de los propios pacientes. Y me recuerdo yo que en su oportunidad se dio una plaga de ratas en el hospital. Y una cosa terrible porque muchas de ellas se encontraban dentro de los servicios de alimentación. Entonces, de nada servía que, por ejemplo, se fueran a desinfectar las bandejas y demás y que la comida fuera preparada con cierta dieta si había una plaga de este tipo de cosas. Entonces me acuerdo que llamaron a una empresa para que fumigara y una escenario terrible, me acuerdo yo el día siguiente porque se encontraban animales por todos lados muertos. Entonces, situaciones que las entidades tienen que ir considerando a fin de que no se lleguen a materializar aspectos que pongan en riesgo la vida de las personas que desempeñan sus trabajos. Algunos de los que están en relación de dependencia, ahorita que vieron estas obligaciones, consideran que hay algún tipo de situación que no esté prevista entre sus respectivos reglamentos internos de trabajo, o creen que se aplican todas. Pocas instituciones he visto yo que llegan a desarrollar todo esto, y muchas sí lo hacen definitivamente, ¿verdad? Artículo 197 bis, si alguien lo puede Con leer. gusto, maestro. Ujú. Artículo 197 bis, adicionado por el artículo 2 del decreto 3598 del Congreso de la República. Si en juicio ordinario de trabajo se prueba que el empleador ha incurrido en cualquiera de las siguientes situaciones. A. Si en forma negligente no cumple las disposiciones legales y reglamentarias para la prevención de accidentes y riesgos de trabajo. B. Si no obstante haber ocurrido accidentes de trabajo, no adopta las medidas necesarias que tiendan a evitar que ocurran en el futuro, cuando tales accidentes no se deban a errores humanos de los trabajadores, sino sean imputables a las condiciones en que los servicios son prestados. Ok, perfecto. Acá, digamos, estamos hablando de que al momento en que el empleador no desarrolle las medidas que figuran en el artículo anterior, podría ser que pueda ser demandado en un juicio civil por daños y perjuicios al momento en que no haya tenido ningún tipo de medidas que tiendan a proteger a sus trabajadores y que de forma negligente no haya establecido o no haya cumplido con los aspectos del reglamento interior del trabajo. Acá, digamos, por ser un juicio de carácter civil, por ejemplo, la carga de la prueba ya no va a estar directamente a través del empleador. Sin embargo, pues muchas veces lo que solicitarían es, bueno, cómo está el reglamento interior del trabajo, cómo estaría en algún momento determinado desarrollados los preceptos que tienden a la seguridad industrial y cada uno de estos aspectos. Y el momento en que no los tenga, pues se podría haber incurrido en algún tipo de inconveniente. Muchos de ustedes probablemente van a estar laborando en los departamentos de gestión de talento humano, de recursos humanos y demás, y que los reglamentos interiores de trabajo, por ser un documento, pues es objeto de cualquier tipo de enmienda, de mejora, de reforma, y por tanto, pues se debe de llegar a considerar cada uno de estos aspectos. Tenerlo de una forma robusta es la mejor manera que ustedes pueden en algún momento determinado contribuir hacia un propio empleador. Toda vez que al no tener lagunas y ser muy específico, pues va a poder desarrollar y resolver incluso las cuestiones más sencillas, basado también en las propias políticas de la institución. No tenerlo implicaría que cualquier tipo de controversia se va a resolver conforme el código de trabajo, porque no está reglamentado directamente. Eso es importante que lo tengan en consideración. Muchas veces las controversias van a recaer en primer término a través de este reglamento y no necesariamente a través del código. Incluso el reglamento no recoge muchas veces los preceptos del código de trabajo. La misma ley estipula este aspecto. ¿Por qué? Porque por estar en ley no es necesario incorporarlo. Y este, digamos, no es que tenga una supremacía, sino que simple y sencillamente al momento de dirimir cualquier controversia, en primer término se verifica el propio reglamento interior del trabajo. ¿Por qué? Porque desarrolla los preceptos del código de trabajo en sí. Dentro de las obligaciones que tiene también
el empleador, pues están en algún momento determinado relacionadas al origen. Y estas las podemos considerar con las obligaciones legales y contractuales. En el caso de la primera, pues estas se van a derivar de la propia ley. El momento en que una persona formaliza una relación de trabajo, es decir, se da el primer momento en el cual el trabajador se apersona a su lugar de trabajo y empieza a desarrollar sus actividades, pues va a estar necesariamente obligado a que tenga que cumplir con las estipulaciones del Código de Trabajo, de la Ley de Servicio Civil o las leyes especiales que correspondan. Y con respecto a las obligaciones contractuales, cuando ustedes realizaron el modelo o el proyecto del código del contrato individual de trabajo la semana pasada, ustedes pudieron observar que hay cláusulas en las cuales van incorporando aspectos o preceptos que se deben llegar a desarrollar. Y esos también son aspectos que que derivan de posteriores obligaciones para cada una de las partes y que se debe de relacionar. Hay que tener en cuenta que en el modelo que ustedes utilizaron, pues es muy básico. Sin embargo, se puede desarrollar de una mucho mejor manera y por tanto, pues pueden ahí quedar establecidas muchos aspectos que tienen que cumplir. Darle, digamos, los insumos a un trabajador, si se compromete contractualmente a proveerle de herramientas especiales para el desarrollo de su trabajo, como carros, insumos, como viáticos, por ejemplo, pues tienen que cumplir con las mismas, toda vez que tiene ese tipo de obligaciones. Vamos a leer también el artículo 62, prohibición para los patronos, para que ustedes lo tengan claro. ¿Alguien que pueda leer? Un gusto, maestro, buen día. Artículo 62. Se prohíbe a los patronos: A. Inducir o exigir a sus trabajadores que compren sus artículos de consumo a determinados establecimientos o personas. B. Exigir o aceptar dinero u otra compensación de los trabajadores como gratificación para que se les admita en el trabajo o cualquier otra concesión o privilegio que se les relacione con las condiciones de trabajo en general. C. Obligar o intentar obligar a los trabajadores, cualquiera que sea el medio que se adopte, o retirarse de los sindicatos o grupos legales a que pertenezcan o a ingresar a unos o a otros. D. Influir en sus decisiones políticas o convicciones religiosas. E. Retener por su sola voluntad las herramientas u objetos del trabajador, sea como garantía o a título de indemnización o de cualquier otro no traslativo de propiedad. F. Hacer o autorizar colectas o suscripciones obligatorias entre los trabajadores, salvo que se trate de las impuestas por la ley. G. Dirigir o permitir que se dirijan los trabajos en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, estupefacientes o en cualquier otra condición anormal análoga. Y H. Ejecutar cualquier otro acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme a la ley. Muchas gracias, Jensi. Aquí digamos aspectos que llaman la atención. Bueno, y todos son importantes. Todos estos lo deberían de marcar ustedes para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, en algunas industrias que son de consumo, pues muchas veces figuran, digamos, algún tipo como de, no es regalía, es como una forma de beneficio en el cual el empleador pone a disposición de sus trabajadores los productos que elaboran a un precio más accesible. Y eso pues está bien, en definitiva, porque al final es voluntario si uno lo quiere adquirir o no. Pero en otras instituciones, por ejemplo, hasta incluso les hacen firmar contratos con los cuales no les prohíben el adquirir productos de la competencia. Y realmente aquí, como podemos ver, eso es contrario a la propia ley, digamos, eso no es permisible. Otro ejemplo, digamos, es en la literal D, influir en sus decisiones políticas o convicciones religiosas. Con mi compañero estaba laborando en una institución y todos los días el jefe era de una orientación religiosa X, digamos, y todos los días era, bueno, vamos a orar. Y él no era creyente, entonces para él, digamos, era molesto porque él no tenía una convicción religiosa. Hasta que le dijo, mire, yo no voy a estar rezando, no es el respeto, pero no es, digamos, mi propia convicción. Lo despidieron.
Entonces, vemos ahí que también es algo completamente negativo. Ya él posteriormente demandó y todo lo demás. Pero vamos al hecho de que no se deben de imponer en nuestro país, que es ultraconservador y que muchas veces se quiere engañar a las personas relacionando ética con religiosidad, buscan imponerla a las demás personas como para decir, bueno, se van a comportar de determinada forma. Y no es adecuado. La propia ley establece que esos son aspectos que están eminentemente prohibidos y que no tienen que ser motivos por los cuales pues vayan a exigir a los trabajadores una situación de esta naturaleza. Incluso se puede meter en un gran problema, porque eso puede ser hasta discriminativo para una persona que le quieren imponer una convicción religiosa como tal, ¿verdad? Hay que aceptar y respetar las orientaciones que tengan. Sandra, por favor. Pregunta, maestro. Por ejemplo, yo he visto contratos donde indica de que pues uno determinado de laborar en esa empresa no puede irse a laborar un término de un año a otra institución similar del giro de la empresa, del ex patrono. ¿Eso Ujú. también lo pueden estipular? O también lo he visto de que aparte de irse a laborar a un giro similar, que tampoco uno puede montar un negocio similar también al ex patrono. Sí, es algo que se da incluso también en derecho mercantil, cuando se compran empresas. En el primero de los casos, bueno, vamos a tener en consideración que un contrato, para que se formalice, como vimos en clases anteriores, tiene tres requisitos, ¿verdad? Que hablamos en términos generales. El objeto lícito, la voluntad, digamos, de las partes y la capacidad. Una vez se tengan esos tres elementos, pues yo puedo hacer un contrato X, ¿verdad? Yo me puedo inventar cualquier tipo de estipulación en un contrato y celebrarlo con cualquiera de ustedes. Entonces yo puedo dejar establecido en un contrato, mire, voy a trabajar conmigo, pero después tiene prohibido trabajar con alguien que me caiga mal, por darles un ejemplo, o es mi competencia y demás. Y lo podemos llegar a celebrar. Entonces acá se vuelve un tipo de problema, porque realmente para sí, para otro empleador, digamos, puede en algún momento determinado decir, bueno, a mí no me importa que hayas trabajado con la competencia, igual yo te voy a poder contratar y tú tenés el libre derecho de poder contratarte. Y en efecto, cualquiera puede, pues, contratar su trabajo con quien mejor le plazca. Esa es una libertad que todos llegamos a tener. ¿Qué pasaría? Pues bueno, la contraparte, digamos, el que celebró un contrato mediante el cual le está prohibiendo ese tipo de acciones, le quedaría demandar, por ejemplo, por daños y perjuicios. Y aquí es donde entonces ya empieza el análisis jurídico un poco más profundo de lo que puede llegar a ser lícito o no. Lícito no es sinónimo de delito. Lícito es sinónimo de actos que pueden estar prohibidos directamente por la propia ley. Y este caso podría ser, bueno, estoy limitando que constitucionalmente una persona pueda adquirir su trabajo. ¿Cómo va a valorar un juez esa prueba? Entonces ahí entran muchos elementos como para decir, no, no puede. Entonces, a mi criterio, aunque se vayan a celebrar X o Y cantidad de contratos, como les digo, uno puede hacerlo de cualquier tipo, ¿verdad? Hasta para aplaudir hay contratos, por cierto. Pero sobre todo contrato, recordemos que está la norma ordinaria y particularmente la norma constitucional, las cuales van a tener mucho más peso. Entonces, ¿qué tanto puede llegar en algún momento determinado a poder llegar a aplicar? Vamos a ver, hay un par de comentarios. Vámonos por Jensi dice, igual a un amigo lo despidieron por no practicar la misma religión y ni carta de recomendación, menos referencias laborales. Vaya que eran bien religiosos. Ahí podemos ver cómo puede ser una persona que con esa superioridad ética que dicen tener, pero deja mucho que desear ese aspecto, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Ya vimos que eso es una situación prohibida y que tendría que demostrar, bueno, cuál fue la razón por la cual lo despedí. Ahí es que no es mormón, testigo de Jehová, cristiano, evangélico, católico, qué sé yo, ningún juez lo va a topar definitivamente. ¿Son válidos los contratos de confidencialidad? Nuevamente, en este aspecto hay que tener en consideración la especialización de un determinado producto. Los contratos tienen validez como tal y muchas veces estos se van a suscribir, por ejemplo, porque están relacionados a otros aspectos del derecho.
como por ejemplo las patentes y las marcas y demás, incluso, digamos, fórmulas específicas. Por darles un ejemplo, ¿qué sucedería si, por ejemplo, alguno de ustedes trabaja en la Coca-Cola, pero no la de aquí de Guatemala, sino la de Estados Unidos, que es como la central, porque ahí es donde elaboran la Coca-Cola? Acá viene un concentrado, entiendo yo, pero no se sabe la fórmula. Es el secreto mejor guardado a nivel industrial. Y resulta ser que alguno de ustedes conoce dicho secreto, ¿verdad? Y lo revelan, pueden desmantelar una entidad. Entonces, sí se pueden ir a contratar a cualquier otra institución, definitivamente, pero les van a pegar una demanda terrible porque de hecho había ya un contrato y los daños y perjuicios que les provocan a esa compañía van a ser enormes. Entonces, en ese caso es diferente, digamos, porque ahí están en función de proteger un derecho que le asiste al trabajador, al empleador, que está vinculado a patentar, digamos, en este caso, una fórmula. Entonces, funciona de una manera distinta. No es lo mismo decir, bueno, te voy a, te obligo a que no te contrates con alguien más porque es mi competencia, te obligo a que mantengas un secreto profesional derivado del derecho que yo tengo registrado. Entonces, son situaciones un poquito distintas. Y en este caso, pues sí deberían de resguardarse las mismas. Como les digo, ese es un ejemplo claro de lo que no habría que hacer, porque con toda la propiedad del mundo, una compañía de este tipo sí los podría llegar a demandar y probablemente va a ganar. Y los deja, pero en la calle de la amargura. Oscar, adelante. Gracias, maestro. Realmente me parece que, pues está estipulado en la ley todas estas situaciones que son importantes de que el trabajador tenga presente en donde no puede obligarlo el patrono y donde está obligado el patrono. Sin embargo, me da me preocupa la situación un poco porque realmente en Guatemala hay muchas situaciones complicadas. Por ejemplo, ahí dice que los patronos no pueden obligar a muchas cosas a los trabajadores al momento de trabajar en las empresas. Sin embargo, en la vida real sucede, por ejemplo, algo tan básico como lo de la vacuna. Por ejemplo, si no están vacunados, dentro de sus políticas tienen constituido de que si no tiene, por ejemplo, ninguna vacuna o si no está dispuesto a vacunarse, pues sencillamente no se le contrata y eso va desde el proceso de selección. Otra situación es, por ejemplo, cuando tienen cooperativas asociadas a la organización para evitar incurrir en cualquier tipo de situación que se vayan a agregar o crear algún sindicato y los obligan a incorporarse a una cooperativa y si esta persona o una asociación y si esta persona no se agrega o no se hace socio, pues básicamente no se contrata y ahí queda. Entonces, a la larga es complicado todo esto y es importante, pero realmente en el país no se puede, no se puede, porque si no, no tiene legitimidad. Es complicado, en efecto, digamos. Una cosa es la letra muerta de la propia ley y creo que lo vimos en la primera sesión, lo que es el derecho vigente y el derecho positivo. Esto es vigente, pero no necesariamente va a ser positivos todos estos aspectos, porque como vimos en la práctica se puede llegar a dar. Y el Estado, aunque sea tutelar del derecho, no es que vaya a estar a la par del trabajador. Mire, lo hicieron sentir mal porque usted no es religión. No, ¿verdad? Sino que eso es un derecho que se hace valer y que, dadas las características de inoperabilidad que tiene el propio Estado hoy por hoy, pues muchas veces hay personas que prefieren alinearse a lo que dice, ¿verdad? Y bueno, pues ahí están aplaudiendo en la mañana, por ejemplo, para que no vayan a verse afectados. Pero nuevamente lo que yo siempre les he dicho, el derecho, pues lo que se tiene que hacer es de exigir su cumplimiento. Yo sé que es muy difícil, porque el tema del trabajo, al final de cuentas, es que es el sustento de casi todos nosotros, en términos generales, y podemos vernos afectados. Pero
Por eso es que también estamos como estábamos, porque esto es reflejo de todos los aspectos. Vayan a pedir justicia al Ministerio Público y les va a pasar una situación de esa naturaleza. O vayan a prestar que los servicios municipales sean mejor, que el agua sea realmente potable. O sea, es la propia inoperatividad del Estado lo que en gran medida mantiene a sus ciudadanos de esta forma. Con relación a una persona que no se haya vacunado, una vez no lo hayan contratado es un problema, porque en definitiva volvemos a lo mismo que existe la autonomía de las partes. No está obligado a contratarlos. Sí, tiene, digamos, ese derecho. Incluso puede decir, yo no me contrato a ella porque está esperando, por ejemplo. Puede llegar a pasar, de hecho pasa. ¿Va a llegar a pasar? No, eso pasa constantemente. ¿Qué correspondería ahí? Bueno, lo puedo demandar por daños y perjuicios. ¿Sobre qué base, digamos? A menos que yo haya renunciado y haya existido un contrato previo que yo suscribí, aunque no se haya materializado la relación de trabajo. No se dio inicio. Daños y perjuicios. ¿Puedo en algún momento determinado pedir indemnización? Definitivamente no. ¿Qué quedaría? Bueno, si alguien se quiere meter a ese tipo de situaciones también, un delito por discriminación, porque eso es lo que están haciendo, discriminando a alguna de las partes. Pero es difícil, al final de cuentas, no la van a contratar. Para quienes están adentro no pueden obligar a ese tipo de situaciones, en definitiva, porque, por ejemplo, eso es algo voluntario. Nadie está obligado a vacunarse como tal. Pero sí, es complicado, yo entiendo eso, porque nuestro ordenamiento jurídico no protege en gran medida a las personas y producto de eso es que muchos están en el aire, ¿verdad? Incluso en algunos lugares, por ejemplo, hacen pruebas médicas. Y si alguien dentro de las pruebas médicas les hacen de VIH. Y si tiene VIH, no lo van a contratar. No lo van a contratar. Esa es la gran realidad. Y eso no es correcto en definitiva, ¿verdad? Esos son procedimientos que son inadecuados. Para una persona que se entere que no fue contratado por padecer de esta enfermedad, podría en algún momento determinado denunciar ese tipo de comportamiento en materia penal. Porque acá, digamos, ¿qué podría hacer? Daños y perjuicios nuevamente, si es que se suscribe algún tipo de contrato. Pero de ahí es un poco difícil. Al final de cuentas, quienes se vean afectados, mi opinión es que siempre van a tener que buscar la forma en que de hacer valer sus derechos. Y eso es algo reivindicativo, en definitiva, ¿verdad? Eso es irse a meter a un juzgado, pasar un par de años en una situación de esta naturaleza. Y ahí es a criterio de cada quien que lo va a hacer o no. Respecto a los sindicatos, también ocurre. De hecho, si alguno de ustedes lee algún libro de derecho laboral, particularmente derecho colectivo, la forma en que surgen los propios sindicatos deviene la forma en que surgen las cooperativas de consumo sobre las instituciones es justamente para evitar los sindicatos. Le llaman sindicatos blancos, de hecho, porque cumplen cierta función, pero es algo totalmente inequívoco, digamos, eso es una tienda, digamos, eso es un lugar de conveniencia donde ustedes pueden ir a comprar, se asocian y demás. Un sindicato no está para eso, un sindicato está para otro tipo de situaciones, dentro de ellas, evitar muchas arbitrariedades de las instituciones. El problema son las luces y los hombres de los sindicatos. Jensi. Maestro, siempre en la línea del comentario de Alejandro, ¿usted cuánto considera en relación a la ley? ¿Cuánto es lo que se cumple dentro de las empresas? ¿Qué porcentaje se cumple de todo lo que estipula la ley dentro de las empresas? Le hago la consulta porque yo considero que a veces pues nosotros conocemos la ley o la desconocemos, ¿verdad? Pero con todo lo que hemos visto, yo he podido captar de que la mayoría de cosas que hemos observado, muchas empresas las evaden. Sin embargo, no tenemos el derecho de exigirlos, porque al momento de exigirlos, pues lo que nos indican es, bueno, si quiere entrar a una demanda, pues hágalo. Igual, quien va a perder es usted, porque obviamente pues no tenemos los recursos para poder defendernos de una empresa. Segundo, yo lo escuché de un patrono, de un compañero que quería demandar porque no se le estaba dando el derecho del IX.
le estaban descontando, más no estaban efectuando el pago. Él necesitaba el IX y no le dieron el derecho. Entonces él dijo que iba a demandar y le indicaron, bueno, haga lo que quiera. Igual viene el Ministerio de Trabajo y aquí una mordida, como normalmente les hablamos, ¿verdad? Se la doy y ya, y todo se queda tranquilo, no tengo ninguna demanda. Por eso le consultaba qué tanto se cumple todo lo de la ley en realidad en las empresas, ¿verdad? Muy bien. Por hablar de porcentajes, no le podría decir, se cumple un 50 o 60, 70, 80, ese no tendrían, creo que nadie, ese dato, ¿verdad? Van a haber algunos aspectos que se van a llegar a desarrollar y hay otros aspectos que definitivamente no. Incluso ustedes ya pueden hacer ese criterio diferenciador al momento de desarrollar su trabajo, de ver, bueno, cómo se podría llegar a aplicar, porque esto ya es parte de lo que ustedes pueden llegar a considerar, bueno, todos estos ejemplos que ustedes están dando en el momento de selección. Porque cuando hablábamos mencionábamos eso. Haciendo un paréntesis solo para que lo tengan en cuenta, por ejemplo, cuáles son las políticas para personas con ciertas características, si se aplican o no. Como le comentaba, pues no existe, digamos, esa información de cuánto se va a llegar a aplicar, o por lo menos de ese dato. Hay otros datos que va a manejar la institución o no. Con relación a lo que mencionaba de que uno no va a tener la misma capacidad de las instituciones, volvemos a lo mismo, de que el peso de un empleador versus un trabajador es muy distinto. Y por lo mismo es que acá no se, el derecho laboral es bajo la tutela del propio Estado, porque al momento en que ustedes interpongan una demanda va a ir caminando hasta cierto punto solita. Y así se va, mira, por supuesto se puede tardar años, ¿verdad? 2, 3 años, pero lo largo del tiempo es muy probable que sí se vaya a beneficiar al propio trabajador. Con relación a lo que es la Inspección General del Trabajo, recordemos que hay dos esferas. Está la administrativa y está la judicial. A mi criterio, la administrativa sí se queda súper corto, digamos. Ahí sí, ustedes van a solicitar o van a la Inspección General del Trabajo, como usted bien mencionó, pues lamentablemente se puede dar una situación en la cual producto de algún tipo de beneficio, pero se hacen de la vista gorda, porque muchas veces saben y tienen conocimiento de esto. ¿Qué deberían de hacer? Exigir el cumplimiento al empleador, ponerle las multas que correspondan, pero no lo hacen. Por ello es que la ley prevé de que todo trabajador no necesariamente tiene que acudir a la Inspección General del Trabajo, sino que puede irse a tribunales. Y si ustedes se abocan a tribunales, pues sería una experiencia muy enriquecedora para ustedes que pudieran en algún momento determinado conocer cuál es el criterio de un juzgador y se van a dar cuenta que está muy enfocado a la defensa del trabajador. De hecho, quisiera poder invitar a alguien que esté relacionado para que ustedes tengan una idea de cómo es su pensamiento. Voy a tratar de invitarlo y se van a dar cuenta que en realidad el perfil que ven en mí, digamos, que no soy, digamos, del organismo judicial, no es nada comparado con un juez del derecho al trabajo, que no solamente va a relacionar normativa ordinaria, sino que también convenios internacionales del trabajo, de la OIT, entonces va a tener un peso. Pero resulta nuevamente lo mismo, no hay respuestas concretas, ni no es que los trate de evadir, sino que son situaciones en las cuales cada uno de forma particular va a tratar de dirimirlo dentro de un juzgado. Y muchos le resuelven de forma favorable, algunos no, por otras circunstancias, ¿verdad? Es un poco relativo. Bueno, continuando, vemos lo que son las obligaciones del trabajador, ¿verdad? En las cuales también devienen de carácter patrimonial y de carácter ético. Dentro de estas, pues bueno, patrimonialmente podemos mencionar que uno está obligado a prestar su servicio de la mejor manera posible, hacerlo bien. Y esto es importante, digamos, no nos pagan tampoco para hacer las cosas de una forma mediocre o mala, sino que se tienen que desarrollar de una forma adecuada. Al final de cuentas, uno acepta de forma voluntaria un trabajo y como tal lo tenemos que desarrollarlo bien, sea el empleador que sea, ya sea iniciativa privada o sea el propio Estado, particularmente cuando las funciones que realizamos van orientadas a satisfacer necesidades de otras personas. Es importante mencionarlo. Ser trabajador del Estado no significa voy a hacer las cosas mal porque el Estado muy probablemente no me va a sacar. No,
Particularmente pienso que son los primeros, los trabajadores y funcionarios del Estado, que debemos de forma obligatoria hacer todas nuestras funciones de una manera adecuada. De igual forma, pues hay obligaciones no patrimoniales, como podría ser la lealtad y la identificación hacia las propias instituciones. Uno tiene que ser muy objetivo, digamos. Las instituciones tienen muchas falencias. Sin embargo, uno también se debe a la institución y al empleador. Y no vamos a estar trabajando en una institución en la cual aborrecemos y que estamos hablando pestes. No, eso es parte incluso del código de conducta que se va desarrollando dentro del marco filosófico, con todos los principios, la lealtad, por ejemplo, y eso es muy importante, porque no es lealtad a los aspectos negativos como tal, sino que es lealtad de que yo no voy a fallar dentro de mis funciones porque yo llevo, digamos, la imagen de la institución. A mí me toca muchas veces hablar en público por temas de lavado de dinero, por ejemplo, y dentro de los aspectos que yo siempre tengo presentes es que si yo no doy una adecuada conferencia, o si yo no doy adecuada información e instrucción, yo no quedo mal del todo, queda mal la propia institución. Entonces eso es parte de la lealtad que se debe a desarrollar. Pues solo como para tenerlo en consideración que todos estos aspectos sí son importantes. Obligaciones del trabajador. Vamos a leer unas cuantas, no todas porque este artículo es un poquito amplio. ¿Alguien que pueda colaborarme ahí con alguna de las literales? Claro, maestro. Gracias. Artículo 63. Además de las contenidas en los otros artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los trabajadores a desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante, a cuya autoridad quedan sujetos en todo lo que concerniente al trabajo. Ejecutar el trabajo con eficiencia, cuidado y esmero, apropiados y en forma, tiempo y lugar convenidos. C. Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se le faciliten para el trabajo. Es entendido que no son responsables por el deterioro normal ni por el que se ocasione por un caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción. Gracias. Rosemary, ¿podría leer la literal F, por favor? Ok. Someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante esté a solicitud del patrón, para comprobar que no padece ninguna incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional contagiosa o incurable, a petición del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con cualquier motivo. Muchísimas gracias. Es curioso esta literal, ¿no creen? Sí. Muy curiosa, porque de hecho contraviene muchos de los aspectos que hemos visto en realidad. Y aquí está el claro ejemplo, digamos. Yo como empleador me agarro de esta literal con la finalidad de no contratar a una persona, por ejemplo, que padezca de VIH. Y sí, pero me está facultando la ley para poder hacerlo. Siempre es discriminativo. Ese es el tema. Estas son lagunas mentales, que son ambigüedades y contradicciones que existen y que al final de cuentas esto se tiene que interpretar de una manera en la cual se va a realizar, en este caso en particular, con los principios generales del derecho, los principios que le asisten al empleador, al trabajador, perdón, y particularmente con las normas constitucionales. Básicamente esta debería de ser inconstitucional, este artículo, toda vez que no debería de funcionar de esa manera. Muchas veces esto se hace o se incorporó, para que ustedes lo tengan en cuenta, porque la idea es que si una persona tiene una enfermedad contagiosa, no ponga en riesgo a demás compañeros, que eso también es importante, digamos. Supongamos que entra una persona no con VIH, sino con SIDA, que es una etapa mucho más avanzada. El tema es cómo va a verse afectado, digamos, el resto de compañeros ante una situación de esta naturaleza. Y desde todo el punto de vista, porque recordemos que existe mucha ignorancia en nuestro medio. Entonces, solo por decir, ahí está la par el compañero con SIDA, me la va a pegar.
O sea, la gente llega a eso. La gente llega a eso. Se ve incluso en los hospitales y cosas así. Entonces no pueden estar conformes, digamos, y pueda generarles algún tipo de inconveniente. Para otro tipo de enfermedades que tuvieran, digamos, un mayor contagio como tal, busca, digamos, proteger a los demás miembros, pero es complicado. Este en definitiva es complicado y da lugar a muchas ambigüedades por lo mismo, de que no se sabe en algún momento determinado cuál criterio se debería llegar a manejar, pero ahí tenemos un fundamento legal para que ustedes lo tomen en cuenta dentro de los procesos de selección. Solo la H, que alguien lo pueda leer, que esto está relacionado a la pregunta o comentario que hicieron con anterioridad respecto a los contratos de confidencialidad. Con mucho gusto. Gracias. Dar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurra directa o indirectamente, con tanta más fidelidad, cuanto más alto sea el cargo del trabajador o la responsabilidad que tenga de guardarlos por razón de la ocupación que desempeña, así como los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa. Muy bien. Acá, digamos, tenemos algo que ya va a sustentar también el tema del secreto profesional. Guardar esos secretos técnicos en sí. Y es que en ese aspecto sí es algo muy distinto como mencionamos. No es lo mismo, yo te obligo a que seas fiel a mi marca, digamos, por los siglos de los siglos. A otra cosa muy aparte es, tienes que guardar la información que vas a obtener acá. Por ejemplo, yo estoy sujeto también a cierta confidencialidad por las funciones que se realizan institucionales. Entonces está incluso en ley que, digamos, no se deben de revelar las mismas. Y esto cuando usualmente se llegan a suscribir contratos de trabajo, se incorporan también estas cláusulas. Y estas cláusulas también están relacionados a los contratos de confidencialidad de la información, porque es algo muy técnico. Muchas veces meten incluso la especialización de una persona, por lo mismo, ¿verdad? Que está muy relacionado al tema. Ahora algunas prohibiciones, ¿alguien que los pueda leer? Con mucho gusto. Gracias, Alejandro. Artículo 64. Se prohíbe a los trabajadores abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del patrono o de sus jefes inmediatos. Hacer durante el trabajo o dentro del establecimiento propaganda política o contraria a las instituciones democráticas creadas por la Constitución, o ejecutar cualquier otro acto que signifique coacción de libertad de conciencia que la misma establece. C. Trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas estupefacientes o en cualquier otra condición anormal análoga. D. Usar los útiles o herramientas suministrados por el patrono para objeto distinto de aquel que estén normalmente destinados. E. Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor o dentro del establecimiento, excepto en los casos especiales autorizados debidamente por las leyes, o cuando se trate de instrumentos cortantes o punzocortantes que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo. Y F. La ejecución de hechos o la violación de normas de trabajo que constituyen actos manifiestos de sabotaje contra la producción normal de la empresa. Gracias, Oscar. Pues bueno, como vemos también, hay muchas prohibiciones que van a aplicar también para el trabajador, ¿verdad? Incluso el tema de utilizar las herramientas que puedan ser otorgadas por el empleador de una forma adecuada. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, es que viene y le entregan un vehículo a una persona para realizar sus actividades. Y eso lo vi yo en una empresa. Y el vehículo tiene que ser utilizado de 8 a 5 de la tarde, supongamos. ¿Qué si la persona que tenía el vehículo lo estaba utilizando para otros fines? Y en una de esas chocó el vehículo saliendo de una disco. Entonces ahí, digamos, es algo que el trabajador obvió como parte de las prohibiciones que tiene que llegar a considerar, que las herramientas pues son utilizadas. Y al final de cuentas es motivo de despido para una persona y también teniendo en consideración que la restitución de esos bienes le van a aplicar al trabajador.
Por otro lado, digamos, es adecuado que se utilicen de una forma correcta, porque también se dan situaciones en las cuales al momento en que estas se llegan a deteriorar, el empleador pretende cobrárselas al trabajador y tampoco ahí hay que hacer una diferenciación. Si por ejemplo dan un vehículo que va a ser utilizado para operaciones técnicas, es lógico y normal que se va a ir desgastando, no significaría que posteriormente se lo van a estar cobrando por su uso y después ya le sacaron raja por 5 o 6 años, ¿verdad? O sea, eso también sería ilógico. Pero les voy a dar un ejemplo concreto donde que yo vi una situación que no fue la más adecuada. Un ex compañero utilizando un vehículo que le habían otorgado, estaba en el interior del país y vio un río que estaba más o menos bajo y calculó va a pasar un pick-up. Y se metió. Y lamentablemente no pasó, sino que se lo llevó la corrientada y hizo destrozos con el carro. Ahí fue un mal uso, digamos. Y como tal se lo terminaron cobrando el mismo. Afortunadamente después lo pudo recuperar y la misma institución se lo vendió, pero ya para qué, ¿verdad? O sea, vamos a que sí se deben de utilizar de forma adecuada con la finalidad de proteger también los intereses del empleador. No solamente son derechos que le van a asistir al trabajador. Y bueno, ya para hablar un poco, así como sí, literalmente se lo llevó el río, en todo el sentido porque tuvo que pagarlo, ¿verdad? Y eran vehículos caros, y no solamente el vehículo, el equipo que llevaba, sobre todo era más caro el equipo que el propio carro. Alma. Maestro, perdone, ahí está, gracias, puede regresar. En el caso del uso de, cuando lleguen en estado de embriaguez o bajo la influencia de alguna droga, tuve un caso similar en donde pues el colaborador llegaba en estado de embriaguez o muchas veces pues así, o sea, no se sabía si estaba ebrio o te había consumido alguna droga. Ajá. Pero en este caso, mi jefe pues procedimos a hacerle como una notificación primero verbal, luego escrita, pero él continuaba. Entonces acá, ¿cuál es el proceder? Ok, muy bien. Pues en primer lugar, documentarlo, ¿verdad? Documentarlo a fin de que se tenga el respaldo suficiente para decir una conducta reiterativa. Y como el código de trabajo, digamos, desarrolla cómo puede ser en algún momento determinado las formas en las cuales se va a ir documentando un posterior despido. Entonces, por ejemplo, la primera vez fueron benevolentes, se pueden decir, amonestación verbal. Amonestación verbal siempre es en comillas porque siempre conlleva un documento, ¿verdad? Luego, digamos, una amonestación reiterativa, una suspensión sin goce de salarios hasta por 8 días, y si puede ser algo reiterativo, el despido. Pero todo eso es relativo, porque si yo veo que esa persona, por ejemplo, está manejando maquinaria y pone en peligro la vida, yo no espero una segunda oportunidad, yo lo despido inmediatamente, justificado en ese tipo de comportamientos. Hablamos en una de las sesiones de cómo lo puedo llegar a demostrar. Bueno, yo lo primero que haría es hacerle una prueba. Es difícil, se puede oponer. Y cuando no lo puedo amarrar y, bueno, aquí entre 6 te vamos a sacar sangre y vamos a hacer la prueba. ¿Por qué no se puede? En primer lugar, porque no es ético, definitivamente. Y segundo, y fundamentalmente eso, todas las pruebas dentro de un proceso tienen que ser lícitas, es decir, obtenidas conforme a la propia ley. Entonces eso a mí no me va a servir de nada, me bota de hecho el proceso. Entonces, ¿qué podría hacer? O considero yo eso, testigos, agarro un par a su superior, al jefe inmediato, al gerente, qué sé yo, hago un acta en la cual se documenta, puedo tomar fotos, puedo hacer cualquier tipo de situación enmarcada dentro de la propia ley a fin de documentarlo. Y si yo estimo que la falta fue muy grave, con base al reglamento interior del trabajo, que por eso es que es tan importante desarrollarlo, yo me apego a eso, me apego a la propia ley y lo despido. ¿Qué va a suceder? Bueno, resulta que el borrachín viene y me demanda, ¿no? Que lo saqué de forma injustificada. Volvemos a lo mismo. Y ustedes eso ya lo tienen que tener muy claro. Como yo como empleado tengo que probar que él estuvo, presento toda esa documentación. Y ahí es mucho más sencillo.
En este caso, que se haga el despido justificado por embriaguez en su liquidación. Vamos a ver qué dice Oscar. En su liquidación le correspondería solo sus prestaciones de ley. Es correcto, Oscar, digamos, no lo puedes privar de ese pago, pero lo que no vas a hacer es indemnizarlo, es decir, el salario, un salario por mes trabajado, digamos, eso no, por año, perdón, trabajado, eso no aplicaría. Bono 14, aguinaldo, eso sí, no se les puede quitar. Y lo que pasa es que no hay que tener miedo a documentar. Yo en su oportunidad estuve como encargado de un servicio y había una persona que estaba sindicalizada y era el secretario de un sindicato y estaba realizando actividades que no debía. Y particularmente, como ustedes sabrán, o no sé si lo saben, los miembros del comité ejecutivo de un sindicato tienen por ley 2 días de libres, digamos, dedicados a sus actividades sindicales. Y esta persona era tan descarada, recuerdo yo, que esos 2 días se la pasaba en un gimnasio a una cuadra del trabajo y todos lo veían. Es gente que ya le perdió totalmente el sentido y orientación de la labor del sindicato. Pero no por eso lo podíamos amonestar en sí. Era muy difícil y no era adecuado, porque también hay que ser objetivos y lógicos. Sin embargo, por otros medios se fue documentando y al final de cuentas recibió una sanción mediante la cual se le suspendió por 8 días sin goce de salario. Y santo remedio, definitivamente le caló la suspensión como tal, porque se dieron cuenta que no son intocables. Hay procedimientos mediante los cuales a estas personas se les puede incluso retirar, porque no implica el pertenecer al comité ejecutivo. Y pongo este ejemplo porque ellos gozan de inamovilidad, en los cuales no significa que no se les pueden sacar. Imagínense que un miembro del comité esté robando. No lo podemos sacar porque es parte del comité ejecutivo, no. Lo que corresponde es ver cómo se va a documentar. ¿Cómo lo van a documentar? Eso ya es algo de procesos, de conocimientos. Eso es algo que se desarrolla y se establece, digamos, dentro de las políticas de la propia institución. Pero que se puede. Todo se puede en esa vida, pero es saber cómo se va a llegar a desarrollar. En el ejemplo que usted nos proporcionaba, pues es eso, ¿verdad? Documentarlo y dependiendo de la gravedad, la benevolencia también, porque yo creo que todos hemos tenido más de algún compañero bolo que trabajar así. Es increíble, algunos trabajan hasta mejor, increíblemente, pero ya depende, digamos, del empleador. Bueno, de nada. Terminación, bueno. Formalidades, si se recuerdan, para iniciar un contrato de trabajo y sobre todo la relación, no se requieren muchas formalidades. Dependiendo de las características, va a ser por escrito, y si no fuera por escrito, solamente una constancia, que puede ser hasta un papelito, mediante el cual a una persona se le indique cuándo inició, su horario, su salario. Con eso da inicio, digamos, y se formalizó. De igual forma, pues no requiere tanta formalidad un despido en sí, digamos, o finalizar con la relación de trabajo. No es un acto ceremonial, sino que simplemente a través de una carta, quienes hayan presentado una carta de renuncia, digamos, es muchas veces una carta sencilla, mediante el cual uno dice, ya no quiero estar acá. Ya no quiero estar acá y me voy. Y es importante tener en cuenta eso, de que así como existe la voluntad de querer estar en una institución, yo puedo con total propiedad decir, ya no quiero estarlo, ¿verdad? Porque es importante dejarlo también por escrito, porque bueno, sirve medio probatorio de las causas que en su caso se invoquen. En el caso de que nos proponía Al, ahí es importante decir, bueno, la persona tal día se encontraba en tal efecto, y lo cual pues, pone en riesgo la vida e integridad de las demás personas. Entonces es importante también, si bien la ley nos exige, digamos, una formalidad tan grande, tenemos que pensar a futuro, que en un proceso todo lo que quede documentado es mucho mejor que no quede documentado, porque lo verbal, por los principios del derecho laboral, van a beneficiar al trabajador. Y también se establece la fecha en que dicha terminación opera. ¿Por qué? Porque entonces ahí puede en algún momento determinado también calcularse, bueno, hasta cuándo se tendrá que hacer el pago del 114, aguinaldo, o si fuera una indemnización universal, la indemnización. Oscar. Maestro, en el caso de la carta de renuncia, ¿qué pasa
cuando el colaborador presenta su carta de renuncia, pero el jefe no se la recibe porque carece de personal y obviamente pues lo necesita para que le siga prestando sus servicios. Ahí, ¿qué pasa en ese caso? Se podría tomar algo únicamente, bueno, no me recibió la carta y como respaldo para el colaborador para que no se tome por abandono en algún momento, a mandarle un correo electrónico o un WhatsApp que quede como constancia por escrito, ¿bastaría eso? Si Ok, no le muy bien. Sucede muy pocas veces, pero sí se puede llegar a dar de que en efecto no quiero que se vaya el colaborador y se me está yendo, ¿verdad? Primero que todo y fundamental, nadie puede obligarnos a estar en un lugar donde ya no queremos estar. Segundo, todas las formas mediante las cuales yo notifico que yo ya no me voy son válidas y es justamente por eso es que no requiere mayor formalidad. Yo se lo envío por correo y la ley no me dijo una carta. Una carta es porque yo lo deseo hacerlo de forma formal, pero incluso a través del correo yo ya documenté que me voy. Pero lo ideal es hacer pues lo que va a dar más peso. Yo, digamos, presento mi renuncia ante la Inspección General del Trabajo, en la cual digo, a partir de tal fecha yo ya no estoy trabajando ahí, ya lo documenté y no me la quisieron recibir. Y ahí sí ya no hay pierde. Ahí se la van a recibir, digamos, le van a copiar, le van a pegar un sello de recibido. Y a partir de ese momento empieza a correr mi plazo, digamos, para que yo pueda demandar el pago de mis prestaciones. ¿Por qué es importante saberlo? Porque estamos pensando que es un despido mediante el cual el trabajador ya no quiere estar ahí. Pero ¿qué sucede si es un despido indirecto? Es el empleador el que me está empujando, pero yo no te voy a despedir, sino que yo quiero al final de cuentas que te vayas. Entonces, a través de eso es que en algún momento determinado pueden evitar o van a querer aceptar. Porque dentro de la carta pondría, el empleador tal, digamos, me cambió las condiciones de trabajo actuales en las cuales yo venía desempeñándome por X o 10 años, por lo cual considero que es un despido indirecto. ¿Puedo darle una copia? Sí, pero no es necesario. Yo puedo irme directamente a tribunales o la Inspección General del Trabajo. Y ahí, digamos, ya no hay pierde. ¿Y qué pasa cuando casi que obligan a la gente? Porque eso sí es más común, de que lo hacen que renuncie para no pagarle sus prestaciones. Que mira, renuncia porque yo no te voy a despedir. Es lo ¿Qué pasa? mismo, Es lo mismo. es lo mismo, es digamos un despido indirecto. Entonces ahí el tiro al final de cuentas o el secreto es no pelearse a ellos. Bueno, no me despidas. Yo me doy por despedido de forma indirecta. Y lo vamos a ver aquí justamente. ¿Qué sucede ahí? Cuando es un despido indirecto, no es que yo esté renunciando, no, es un despido indirecto. O sea, ellos me despidieron porque me cambiaron las situaciones. No hay una causa justa por la cual a mí me despidieron. Y por tanto, yo me voy directamente a la inspección o a tribunales y ahí tengo todo el derecho de solicitar la indemnización que por ley me corresponde. Es eso, básicamente. Muchas veces, les voy a decir algo, las instituciones van a tratar de amedrentar a sus trabajadores y por muchas veces el desconocimiento de la propia ley lo logran. Por eso es de que es importante conocer uno de esos aspectos. Uno no sabe en qué momento va a estar en una circunstancia de esta naturaleza, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente, bueno, no me quieres aceptar, no, yo me voy directamente a la inspección. Y hay muchos artículos que desarrollan este precepto. Efectos colaterales derivados. Bueno, estos son generalidades que tenemos que tener en consideración, que se pierden las habilidades adquiridas. Por ejemplo, en muchas instituciones se desarrolla mucho la tecnificación, se invierte para que las personas aprendan. Por ejemplo, un ejemplo es muy concreto que fue lamentable, porque yo hay en la Policía Nacional Civil una unidad de técnicas especiales de investigación y la persona que estaba anteriormente como directora era una persona, yo no la conocía, por cierto, pero simple y sencillamente vi el currículum y era una inversión que le habían hecho en técnicas especiales de investigación y de repente pues lo cambiaron. Y digo, qué triste porque se perdió todo ese conocimiento. Y al final de cuentas, lo que había invertido el propio Estado se llegó a perder, ¿verdad? Adicionalmente, y eso es algo que sí afecta muchísimo, ¿verdad? Es que se pierde la fuente principal de la obtención de los ingresos, ¿verdad? Eso es lo principal también del lado del empleador, del trabajador, perdón, que
nuevamente todos subsistimos a través del salario, o la gran mayoría, ¿verdad? Al menos yo subsisto del salario. Entonces, si se termina a como es la realidad guatemalteca, lo que va a pasar es que todas esas deudas nos pueden llegar a comer, ¿verdad? Entonces es un gran problema. Se pierde la relación personal. El trabajo como tal es un derecho y una obligación social, pero tiene inmersa en muchos aspectos y dentro de esos, pues es el compañerismo, las relaciones humanas que se llegan a dar y que se pueden llegar a fomentar, también se pueden llegar a perder en un momento determinado y particularmente se da una fricción entre las instituciones. ¿Por qué? Porque muchas veces no es de mutuo acuerdo, sino que siempre hay más de algún tipo de disputa. Algunas instituciones ahorita, Oscar, tienen incluso implementado el tema de la indemnización universal ya. Y es para eso, para evitar, digamos, una fricción, pero no entendamos esa fricción como, ahí se fue peleando, ya no me va a hablar Oscar, ya no es tanto por eso, sino que lo que hacen es para evitar disputas procesales, porque quiera que no, un proceso es oneroso, quiera que no, es oneroso para las dos partes, entonces evitan muchas veces estas circunstancias. Oscar. Maestro, relacionado a los efectos colaterales, por ejemplo, si la empresa me paga una certificación o una capacitación que pues su costo es bastante alto, podríamos decir 3,000, 5,000 quetzales, pero me hacen firmar ahí tal vez un acuerdo donde dice que yo no me puedo retirar por lo menos en el próximo año como para que le pueda devolver lo que aprendí en la institución, pero ¿qué pasa si yo renuncio en 6 meses, por ejemplo? Pero ahí dentro de lo que firmé decía que si eso pasaba yo tendría que pagar el costo total del mismo. Si ya estuvo la firma, definitivamente me lo pueden cobrar o me puedo negar todavía a eso. Ok, muy bien. Puede pelear, porque se puede pelear, todo es pelear. Pero ahí habría que ver que sí está, digamos, sujeto al compromiso adquirido que se proporciona, porque en algunos casos es, bueno, yo voy a hacer una inversión lo suficientemente grande, mediante la cual te voy a tecnificar para que me dejes a desarrollar todas mis actividades. Y pensémoslo en todas las situaciones que se pueden llegar a dar. Vengo yo, me voy a capacitar y después esa capacitación, como ya soy distinto dentro de los demás compañeros, me voy a ir a vender a otra institución en el sentido de que, bueno, yo tengo conocimiento en esto y puedo desarrollar procesos y todo y hasta me pueden llegar a pagar. Entonces, las entidades en consideración a eso es que muchas veces suscriben ese tipo de situaciones, las cuales sí son válidas, digamos. Yo sí puedo en algún momento determinado establecer un contrato mediante el cual, bueno, yo te voy a financiar, hasta una carrera pueden financiar, pero si te vas, digamos, sí me tenés que pagar. ¿Por qué? Porque entonces es un perjuicio para mi patrimonio. Porque yo pude haber invertido en alguien más que va a estar 20 años. Entonces, es parte, digamos, de la confianza y de la lealtad que se puede llegar a desarrollar. Y por lo mismo, pues sí es lo suficientemente válido. Que te, digamos, renunciar como tal implica muchas veces renunciar a derechos que nos pueden llegar a asistir si no tienen una indemnización universal. Entonces, bien podría ser que una institución diga, bueno, se le descontaría, digamos, a la persona. Si no es descontado, yo no creería que va a pasar a más tiempos. No va a demandar a un trabajador. Eso es desgastante y no lo va a llegar a hacer. Más que todo es con algún momento determinado prestaciones. Pero ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué tanta va a tener, digamos, peso ante un juzgado el hecho que diga, bueno, me están quitando todas esas prestaciones que por ley por el curso? Pues ya entra el criterio diferenciador del propio juzgador, pero de que es válido, es válido. Recordemos que las normas están desarrolladas también con base a la lógica. Entonces pensemos que el juez también va a tener esos aspectos en consideración. Por ejemplo, hemos visto casos en los cuales le pueden llegar a dar anticipo de salarios a una persona, eh, sacó, digamos, o adquirió algún tipo de crédito en una de esas cooperativas de consumo, o a través de la institución sacó un crédito, y bueno, y se va a ir de la institución. Ah, no me van a descontar absolutamente nada. Ahí estaríamos afectando directamente al empleador de forma injusta. Entonces ahí es muy probable que todo eso nos lo van a descontar. ¿Por qué? Porque nosotros accedimos a ese tipo de situaciones. Ok, gracias.
Muy bien. Pues al final la terminación del contrato se puede dar por decisión del patrón o por decisión del trabajador o por mutuo acuerdo, que podría ser una situación también que se pueda llegar a dar. Y en cada uno de los aspectos pues van a haber muchas situaciones que se tienen que tomar en consideración. Por ejemplo, cuando es terminación por decisión del patrón, ¿verdad? Y nuevamente lo que hemos mencionado es que el derecho de contratar o de contratarse, pues es producto de la voluntad de cada uno el querer estar. Y de igual forma, pues si yo ya no deseo que esté una persona conmigo, yo la puedo al final de cuentas despedir. Ahora bien, esto tiene, digamos, un efecto jurídico. Si yo despido a una persona que ya no quiero tener, pues yo tendría que pagarle a lo que corresponda. Esa es la cuestión. Si ya no quieren que yo esté en una institución, perfecto, páguenme lo que compete. Si es por decisión del empleador. En algunos casos podemos ver que esta decisión obedece a una situación ilícita, digamos. Ya necesito tu plaza, entonces pues, te voy a sacar para poder meter a una persona más. O necesito, digamos, o me cae mal y lo voy a sacar. Ahí es cuando se puede muchas veces solicitar la reinstalación, porque se puede llegar a dar, en el cual yo vengo y lo que voy a perseguir es que me reinstalen en lo mismo. Y dentro de este proceso puedo pedir incluso sueldos caídos, que también se puede llegar a dar. Y muchas veces los llegan a reinstalar. Sí puede pasar, porque definitivamente puede pasar. Yo he visto casos en los cuales, por ejemplo, hay personas que han pedido las dos cosas, sueldos caídos y la reinstalación. Lo reinstalan y el día siguiente renuncian. Entonces, porque ya lograron el objetivo de los sueldos caídos, que es lo que en algún momento determinado uno va a llegar a pretender. Y es que recordemos que el trabajo como tal también influye en nuestra salud mental, en nuestro bienestar. Y no podemos estar en un lugar en el cual ya no queremos y no nos sentimos bien, no nos sentimos, eso nos enferma. Yo tengo muchos compañeros que de verdad ya no están eh, a gusto, hacen mal su trabajo incluso, o el empleador ya está harto de ellos por X o Y circunstancia. Entonces, todo eso es un desgaste, ¿verdad? Entonces, hay que tener en consideración de que existe la libre voluntad de poder despedir a una persona, pero eso no implica que no va a dar lugar a derechos y obligaciones. Va a tener un efecto y un efecto jurídico como tal. Entonces, hay mucha disponibilidad también del propio empleador de poder despedir, ya sea porque ya no desea tener al trabajador o bien porque existe un motivo justo y esos motivos justos son causales que contempla la propia ley. Y eso es el despido justificado. Oscar, Maestro, perdone ahí con tanta pregunta, no tenga pero pena. gracias. Por ejemplo, ya vimos de que el patrono pues puede despedir de forma justificada por embriaguez y le tiene que, no le paga sus prestaciones de indemnización. Ok. Ujú. ¿Qué pasa cuando lo despide por bajo desempeño? ¿Ahí el patrono le tiene que pagar su indemnización o también se puede valer de que solo las de ley? Depende, depende mucho de la situación, porque por ejemplo, mal desempeño es muy amplio. Yo podría hacer que el desempeño no lo tendríamos que ver como no llevó a su cuota de producción, que podría ser también, sino que, por ejemplo, a mí me toca hacer que capturar 20 créditos diarios, por ejemplo, formalizarlos, cualquier tipo de actividad, y resulta que todo lo estoy haciendo mal porque no tengo la capacidad, es decir, no tengo la aptitud adecuada para realizar mi trabajo, o por el otro lado, no tengo la actitud adecuada que puede resultar. Yo sí puedo hacerlo, pero no quiero, ya estoy harto de que me despidan. Entonces ahí es donde empieza entonces en juego entrar un despido justificado como tal, porque yo sí puedo llegar a decir, no, esta persona a mí no me sirve por esta causa. ¿Qué hago? Empiezo a documentarlo también, porque ya vimos que es obligación del trabajador hacer su trabajo, perdón, de forma adecuada, esmerada, correcta, con lealtad y todos los demás aspectos que están en la propia ley. Entonces, si está incurriendo en esa situación el trabajador, yo lo que hago es que lo documento. Elaboró mal un contrato, un documento que yo lo puse hacer, lo documento. Y así. Hay algunos jefes o empleadores que son más drásticos que otros, dependiendo de las faltas que correspondan. Y eso también es algo subjetivo,
Porque yo puedo decir, en 2 años no me confundí en una vez y a la primera me sacaron, también es un exceso, pero depende al final de cuentas en qué me confundí. Y esa es la cuestión, bueno, ¿por qué te sacaron? ¿Por qué te confundiste? ¿Aguantas solo porque manejé mal una maquinaria y maté a una persona? O sea, depende, ¿verdad? Entonces va a depender de la circunstancia mediante la cual yo vaya a justificar ese tipo de despido. Pero sí le pagarían la indemnización entonces. Depende, es que depende justamente, porque si yo lo saco porque no me sirve, digamos, si yo no me quiero meter a problemas, le pago la indemnización y se acabó el asunto, ¿verdad? Ahí ya no hay problema. Si yo no le pago la indemnización, se abre la posibilidad de que este trabajador me demande. Y cuando me va a demandar, ¿qué va a pasar? Va a pedir que yo justifique o demuestre a través de un valor probatorio si lo despedí por justa causa. Yo no documenté nada, ya me fregué. O sea, como empleado ya me fregué porque voy a tener que pagarle su indemnización. Ok. Entonces, ahí va a depender, Oscar, depende de la situación que se nos presente. Y en la práctica, justo está ese tema. Y al contrario, todas las preguntas o comentarios que hagan es lo enriquecedor del ejercicio. El tema es la adecuación de una de esas figuras al caso real. La ley, no crean que tiene 1000 causas por las cuales podemos despedir, tiene unas cuantas. Entonces tenemos que adecuar esa situación real a lo que está en el supuesto de la normativa. Y por ello es que dentro de el reglamento interior del trabajo se pueden desarrollar más preceptos. Incluso muchos tienen, digamos, faltas que no están comprendidas dentro del Código de Trabajo, de la Ley de Servicio Civil, con la finalidad de tener un abanico mucho más amplio. Siempre bajo la característica de que tienen que ser causas lícitas, definitivamente, ¿verdad? Ay, no accedió a pagarme por sus servicios o darme una parte, no, eso definitivamente no es una causal, tiene que ser lícita, coherente y en ley. Y el otro tema es cómo lo voy a demostrar en juicio o fuera de él la efectiva comisión de uno de esos hechos. Y esto es justamente por el tema de la inversión de la carga de la prueba, como hemos visto. Entonces, yo tengo que prever todas esas situaciones. Muchos jefes, en un estallido de cólera o de ira o de odio, qué sé yo, puede ser que en ese momento digan, te me vas y ya no te quiero acá. Con esa situación, y no lo documentó, con esa situación ya se metió en problema. ¿Por qué? Porque, bueno, si no quería pagarle la indemnización, se la va a terminar pagando. ¿Por qué? Porque no lo documentó. Es cuando tomamos las cosas de forma muy personal. Cuando venimos y, ay, no llegaste a la producción que te dije. Es cierto que va a representar los intereses del empleador, pero no hay que ponerle tampoco más corazón al final de cuentas de las cosas que sean, en el sentido de que tiene que ser a través de la objetividad. Es muy importante que, por ejemplo, en las instituciones, en los departamentos, perdón, de recursos humanos, o ahora como los ven de gestión del talento humano, enseñen incluso a los jefes la forma en que se deben de comportar ante determinadas situaciones, porque esos estallidos de ira pueden darse. Fíjense que un jefe no es sinónimo de un líder, puede ser nombrado por muchas situaciones, incluso por compadrazgos, y por una situación en la cual yo digo, me siento pues Superman porque me nombraron de esa manera, pues despido a esto y sin esto, ¿qué me importa? Al final de cuentas es un riesgo que se materializa para el propio empleador, porque si yo lo hago, muchas veces una indemnización puede ser altísima y puede afectar hasta el patrimonio de las instituciones. Entonces, son aspectos a que se tienen que considerar. Otro aspecto que pueden incorporar en una auditoría, procedimientos para la documentación de las causales de despido que establece el Código de Trabajo. Definición y efecto. Vamos a ver, ¿alguien que pueda apoyar con el artículo 76? Con gusto, maestro. Artículo 76. Hay terminación de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a esta, cesándola efectivamente, ya sea por voluntad de una de ellas, por mutuo consentimiento o por causa imputable a la otra, o en que ocurra lo mismo, por disposición de la ley en cuyas circunstancias se extinguen los derechos y obligaciones que emanan de los dichos contratos. Muy bien, esa es la definición legal de lo que es
la terminación o finalización del contrato o relación de trabajo. Bueno, y aquí están las causas justas. Vamos a empezar a leerlas. Y eso apúntenlo que está en el artículo 77. Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Hay también causas justas del trabajador. Lo vamos a ver también. Si en responsabilidad de su parte implica una posible indemnización, bono 14, aguinaldo de forma proporcional, porque eso es un derecho ya adquirido que ya se tiene. Literal A, ¿alguien que pueda leer? Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abierta e inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono o los representantes de este en la dirección de las labores. B. Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra algún compañero de trabajo durante el tiempo que se ejecutan las labores, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina o se interrumpan las labores. Muy bien, muchas gracias. Entonces, para irlos deteniendo uno por uno, cualquier tipo de situación inmoral mediante la cual yo me dirija al empleador o a su representante, es decir, a mi jefe inmediato, por ejemplo, es una causal de despido. Cuando mencionamos a las vías de hechos, vengo yo y estoy harto de mi jefe y le pego, básicamente. Entonces, como para tenerlo en consideración. Y no solamente es para el jefe o el representante del empleador, sino que también para los mismos compañeros. A veces hay roces entre compañeros que derivan en esto. Para aquellos que hayan ido a jugar fútbol un sábado, un domingo, muchas veces se da este tipo de situaciones que se terminan dando, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay una excepción, digamos, que va a ser motivo de despido siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina o se interrumpan las labores. Por eso es que a veces no pasa más, porque en el trabajo se comportan como la gente, digamos, pero afuera se están odiando a muerte. Entonces, una vez no se dé ese tipo de situación, no sería una causa justa. Si es así, digamos, si ya se empezaron otra vez a haber problemas, roces dentro de las propias instalaciones, ya corresponderá al empleador determinar quién de los dos se va o los dos, ¿verdad? Que eso puede llegar a pasar. Siempre a través de fundamentar legalmente esta situación. Literal C. Leo yo. Cuando el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas que sean de trabajo, acuda a la injuria, la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono o contra los representantes de este en la dirección de las labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ellos se haga imposible la convivencia y armonía para la realización de su trabajo. Ok, perfecto. La diferencia con lo anterior es que se da dentro de las propias instalaciones. Entonces, previendo eso, la ley dice, bueno, ¿qué sucede si el trabajador viene y lo espera en la calle, verdad? Entonces es lo mismo. En este tipo de situación lo que sucede muchas veces es que se puede llegar a documentar. Es un poquito más difícil, porque en la calle, ¿cómo voy a poder yo documentar ese tipo de situación? Pues hay muchas formas procesales para poder establecer este tipo de pruebas. Implica muchas veces una denuncia, por ejemplo, penal también, el careo y demás. De igual forma, algún tipo de delito. Si un trabajador, por ejemplo, es encontrado que está sustrayendo los bienes del empleador o haciendo algún tipo de delito adicional, cualquiera que este sea, pues puede, una vez sea contra la propiedad en perjuicio del patrono, da motivo para el despido. ¿Por qué la diferenciación de contra la propiedad? Supongamos que una persona es vinculada a un delito y es ligada a proceso penal. ¿Da lugar o no a que una persona sea despedida? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver de ejemplo a Oscar, vamos a ver. Oscar viene y resulta ser que lo denunció a alguien por el delito de homicidio porque pasó atropellando a una persona y queda ligado a proceso penal. ¿Da lugar
a que pueda ser despedida una persona? La respuesta en concreto es no, porque tenemos que tener en consideración que constitucionalmente todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuándo se demuestra lo contrario? Cuando exista una sentencia condenatoria. Y de esa cuenta, pues entonces ahí sí, yo ya no voy a poder estar en un lugar de trabajo y me pueden llegar a despedir. Si quedara, digamos, una persona ligada a proceso penal y no tiene arresto domiciliario, por ejemplo, correspondería que se le va a suspender su salario, pero podría ser que más adelante, no implica que le vayan a pagar eso porque no trabajó, que retorne a sus actividades. Y eso sí puede llegar a pasar. Alguien comentó acá, vamos a ver. Ahorita las cosas vamos a ver. Jonathan Ricardo dice, en un trabajo que tuve sí se dio eso dentro de las instalaciones, se golpearon y despidieron a ambos. Sí, en efecto, ¿verdad? Puede hacer que sea lo suficientemente no suficientemente fuerte. Es que eso es bastante grotesco que un par de compañeros se comporten de esa manera, ¿verdad? Entonces, definitivamente da lugar al despido de ambos, sin responsabilidad, y en este caso los dos se ven afectados. Oscar. Maestra, en el caso cuando usted indicaba del despido porque está sustrayendo algo, por lo que tengo entendido acá, no se puede despedir como tal porque está sustrayendo o porque está robando, sino que porque para hacer efectivo ese despido por robo, tendría que presentarse una denuncia ante el Ministerio Público para que se pueda investigar y demás, sino que a veces lo que las empresas hacen por lo regular es despedirlo por otro motivo, aunque saben realmente que fue por el robo, pero para evitarse todo ese tipo de situaciones. Sí, porque es complicado, por lo mismo, por todas las razones que mencionó, porque en primer término yo tendría que haber documentado que lo está haciendo. Entonces, supongamos que exista una cámara, digamos, que puedo verificar en la cual la persona está extrayendo dinero de caja chica, supongamos, algo así. Entonces, la ley me asiste a mí a que yo pueda en algún momento determinado, porque yo ya documenté, ya verifiqué eso. Y yo lo haría, digamos. No esperaría a denunciarlo y después lo voy a ya despedir conforme a la sentencia que pueda ir surgiendo. No, yo en ese momento lo despido y ya que sean tribunales en donde se vayan a dirimir las situaciones. No voy a tener una persona de ese tipo. Muchas instituciones sí buscan otro tipo de circunstancias y lo que hacen es que incluso para evitar cualquier tipo de situación les pagan hasta indemnización, pero eso es algo que yo sí no estoy de acuerdo porque dio lugar, ¿no?, motivo para que esta situación pase. Pero nuevamente, ¿verdad? Es porque no es que se contradigan, hay criterios ya incluso de la Corte Constitucional mediante la cual se desarrolla mucho de estos aspectos. Y dentro de ellos es que existe, digamos, de forma expresa y directa y de forma probada de que una persona estuvo sustrayendo los bienes. Por ejemplo, yo lo vi también eso en el IX cuando algunas personas sustraían medicamento y lo iban a dejar a la basura. Pasaba una persona recogiendo la basura y se lo llevaba, digamos, un médico a una clínica. Eso es encuadrado exactamente en este artículo y eran 011 y fueron despedidos por esa razón. Entonces ahí no es de esperar a que sea otra situación. Y yo en lo particular me agarraría de ese aspecto. Usualmente cuando se aplica en términos generales en Guatemala, hay lugares en los cuales pues sí continúan con la relación de trabajo. Otros que no lo hacen, incluso por el prestigio y demás, vienen y los indemnizan y se acabó. Volvamos a lo mismo. Todo acto de despido conlleva efectos jurídicos y da lugar a muchas situaciones. No podemos prever todas, ¿verdad? Sandra. Maestro, nosotros tuvimos un caso similar hace tiempo, pero la vía con que se lo llevó a mí no mucho me pareció, porque eso pues causaba que posteriormente el colaborador fuera a anteponer su denuncia, ¿verdad? Le voy a comentar. Esta persona pues era una asistente que asistía a la gerencia directamente y tenía a cargo caja chica. Pero yo creo que ahí los controles internos se perdieron porque la caja chica ya no era de 5,000 o 1,000 quetzales, por ejemplo, no, que ya eran montos bien altos, en donde pues no se perdió el seguimiento, ¿verdad? Por parte de la jefatura también de
de venir y que esta persona estuviera liquidando semanalmente o cada 2 semanas, ¿verdad? Ajá. En total, pues esta persona robó casi 35,000 quetzales Ujú. y al momento de que el jefe le vino y le dijo de que pues, ¿dónde está el dinero? Confesó la jefatura de que pues había sustraído el dinero y lo que hacía era jinetearlo, ¿verdad? Ah, Liquidaba una parte y así jugaba con el dinero, ¿verdad? ujú. Pues se le dio el despido inmediato, pero el motivo por la cual fue el despido, le dieron la opción a la persona, mira, o renuncias tú o nosotros hacemos el debido proceso de despido y este te va a afectar a ti. O sea, te va a afectar porque no te vamos a pagar no te vamos a pagar la indemnización. Pero cuando tú te retires nos vas a dejar una nota por medio de un abogado, lo hicieron también así que este timbró un documento donde pues ella decía que había solicitado un anticipo en la empresa por tal monto, ¿verdad? Ajá. Y que eso lo iba a dejar en el pago de sus prestaciones irrenunciables también. Total de que logró cubrir, no todo, pero sí una parte de lo sustraído. Pero lo que sí nosotros analizamos como área, porque estamos ahí en GTH, es de que pues posteriormente esta persona pudo haber llegado a anteponer una demanda, incluirle que se le persuadió Ujú. de entregar el monto de su liquidación, ¿verdad? El monto de su liquidación para completar el pago de ese anticipo, que en realidad no había un registro de un depósito en su cuenta monetaria. No teníamos ningún registro contable. O sea, eso era uno y podía pedir hasta inclusive daños y prejuicios sobre lo que se le estaban haciendo, porque igual la estaban persuadiendo a que ella firmara un documento. Sí. Y, ajá, o sea, para mí no fue la forma correcta conforme se manejó esta baja, por esos en contra que le comento, ¿verdad? Que pudo haber podido ella demandar y pedir reinstalación, pero como dice, si no se le demuestra lo contrario, la sustracción del dinero, pues nosotros no teníamos video ni nada más que solo la confesión verbal de la persona, ¿verdad? Pero esto solo con su jefe, más no con un juzgado competente. Claro. Sí, digamos ahí se inventaron básicamente un proceso, situaciones que no se dieron y por lo mismo volvemos a lo mismo. Al momento en que se dé, da lugar a cualquier tipo de situación jurídica. Y como bien mencionada, Sandra ya pudo haberse abocado a un juzgado y decir, mire, me despidieron y me obligaron a firmar esto. Y ellos están haciendo porque robé, pero es mentira. Pues si no me hubieran despedido por esa razón. Es una mala práctica en definitiva. Entonces yo tampoco lo recomendaría. En algunos casos la gente pues ahí deja las cosas, ¿verdad? Sobre todo si moralmente pues es cuestionable la forma en que los están sacando. Pero recordemos que muchas veces esas personas tampoco van a tener ningún tipo de empacho en venir y decir nada. Sobre todo si saben. Y ahí recuérdense que hay de todo tipo, ¿verdad? Hay personas que nunca han puesto un pie en las universidades, pero se conocen las leyes laborales como ustedes no tienen idea. Y esa gente le dice, venite que yo te ayudo, te asesoro y mitad, ¿verdad? Entonces sí, yo pensaría que lo ideal es buscar las formas mediante las cuales se puede en algún momento determinado llegar a documentar. Eh, y por ello es que es bueno tener los procedimientos en orden, porque liquidarlo, digamos, semanalmente, desde ahí empezó el error, digamos. ¿Por qué no se documentó la forma en que ella estaba liquidando? Entonces, ese tipo de situaciones son las que se tienen que llegar a considerar. ¿Por qué? Porque si hay un fallo, yo inmediatamente lo documento y le puedo caer inmediatamente con el departamento de contabilidad de auditoría y decir, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Dónde está? Todo eso es documentar, todo eso es, no crean que todo va a ser cámaras, todo va a ser video, todo va a ser, no. Si fueran así, los procesos judiciales serían bien fáciles. Muchas veces no hay nada, hay solamente una declaración de testigos. O incluso cuando no se tengan pruebas para que tengan en consideración, yo puedo hacer pliegos de preguntas. Entonces vengo yo, suscribí un contrato con usted, Sandra, y usted incumplió y ahí era un contrato verbal. Dentro de los medios probatorios que yo voy a establecer es pliego de preguntas,
que se llaman posiciones. Entonces vengo yo y le digo, bueno, la sientan a usted en el juzgado, le dice, la advierto de que puede llegar a cometer el delito de perjurio y se le empieza. El delito de perjurio es cuando estamos mintiendo ante una autoridad competente. Y va la pregunta, ¿verdad? Sandra, ¿usted firmó o suscribió un contrato con el señor Carlos Fernando González en tal fecha? ¿Sí o no? Entonces, no es lo mismo cuando las personas están frente a frente cuando están enfrente de un juez. Y los jueces, en teoría, tienen que saber también establecer si una persona está mintiendo o no, en el mejor de los casos. Y como recuérdense que esto puede ser relacionado también con otros medios de prueba, testigos, documentos y demás, pero no necesariamente tenemos que tener una prueba física como tal. Cuesta, sí, definitivamente va a ser más difícil, pero sí se puede llegar a desarrollar todos estos aspectos. Pero sí, en resumidas cuentas, Sandra, todo lo que usted menciona es cierto. Si esta persona los hubiera querido demandar, lo hubiera podido realizar. Literal C, no, esta ya lo leímos, perdón. Literales E a la G, por favor. ¿Alguien que lo pueda leer? Cuando el trabajador revele los secretos que alude el inciso G, artículo 63. Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono, sin causa justificada, durante 2 días laborales completos y consecutivos o durante 6 medios días laborales en un mismo mes calendario. La justificación de inasistencia se debe hacer al momento de reanudarse las labores si no se hubiera hecho antes. Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, o cuando el trabajador se niegue en igual forma a acatar las normas o instrucciones que el patrono o sus representantes en la dirección de los trabajadores le indique con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores. Muy bien. ¿Alguna duda sobre estos literales? Creo que están claras, ¿verdad? Pero en el caso de esto hay que tener cuidado con relación a los 2 días laborales completos o los 6 medios días laborales en un mismo mes, porque puede llegarse a establecer como un abandono de las funciones como tal y da lugar a que nos puedan rescindir el contrato correspondiente, ¿verdad? O que se finalice la relación de trabajo. Literal H e I, por favor. Con gusto, maestro. Literal H. Cuando infrinja cualquiera de las prohibiciones del artículo 64 o del reglamento interior de trabajo debidamente aprobado, después de que el patrono lo aperciba de una vez por escrito. No será necesario el apercibimiento en el caso de embriaguez cuando, como consecuencia de ella, se ponga la vida o la seguridad de las personas o de los bienes del patrono. Inciso I. Cuando el trabajador, al celebrar el contrato, haya inducido en error al patrono, pretendiendo tener cualidades, condiciones o conocimientos que evidentemente no posee, o presentándole referencias o atestados personales cuya falsedad luego compruebe, o ejecutando su trabajo en forma que demuestre claramente su incapacidad en la realización de las labores para las cuales haya sido contratado. Gracias, Bianca. Acá, digamos, hay un ejemplo también de que en el caso de una persona que se presente en estado de embriaguez o bajo los efectos de algún tipo de droga o estupefaciente, si pone, digamos, en peligro la vida, la seguridad de otros compañeros o del mismo personal de confianza, digamos, del empleador, pues no da lugar al apercibimiento, sino que esta persona puede ser inmediatamente removida de su puesto de trabajo. Y de igual forma, cuando en algún momento determinado se contrata una persona y hay fallos dentro de los procesos de selección, otro tipo de situación o política para considerar, en la que se contrata una persona que no tiene la calidad correspondiente. Y supongamos que se contrata una persona para manejar una maquinaria
específica. Y hay maquinaria que puede costar 1.000.000 de quetzales, $1.000.000, o pone en peligro la vida de una persona. Puede llegar a pasar. Recuerden que una persona, por el hecho de querer trabajar, porque tiene esa necesidad, puede mentir en su hoja de vida. Y por tanto es responsabilidad del GTH, digamos, de que pueda llegar a determinar si una persona sí tiene esas cualidades. Si no, vean aquel montón de videos de YouTube de gente que hace pero pedazos y herramientas, vehículos y demás, producto de que no, no, no tienen, digamos, la experiencia adecuada. Y eso da lugar también a cualquier tipo de falta o de delito. Literal J y K y el último párrafo. Con mucho gusto. Yo porque no he leído. Dale. Gracias, Alejandro. Dice, cuando el trabajador sufra la pena de arresto mayor o se le imponga prisión correccional por sentencia ejecutoriada. Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato. El último párrafo. Es entendido que siempre que el despido se funde en un hecho sancionado también por las leyes penales, queda salvo el derecho del patrono para entablar las acciones correspondientes ante las autoridades penales comunes. Ok, muy bien. Entonces, en la primera, literal, básicamente es cuando ya existe una sentencia condenatoria por la cual una persona pues, va a ser privada de libertad. Eso se refiere a la pena de arresto mayor, por ejemplo, digamos. O se le imponga prisión correccional por sentencia ejecutoriada. Esta ya casi no aplica porque muchas veces no lleva consigo una pena de prisión, toda vez que las penas son conmutables. Sin embargo, pues da lugar a que yo no voy a tener una persona que tuvo este tipo de comportamiento dentro de mis actividades comerciales que desarrollo como empleador. Toda vez que pues, los empleadores van a buscar en algún momento determinado que la convivencia sea de forma armoniosa, ¿verdad? Y no va a querer tener personas que puedan poner o que hayan tenido algún tipo de comportamiento relacionado a actos ilícitos. La CA es abierta a muchas situaciones, incurre en cualquier otra falta grave. ¿Cuál es una falta grave? Lo define entonces el empleador a través del reglamento interior del trabajo o bien aspectos del propio contrato. Y en el caso de situaciones penales, queda, digamos, a discreción del propio empleador si puede llegar a establecer también una denuncia o una querella de carácter penal. Ese es otro tipo de situación. Se cometió un delito dentro de mis áreas de trabajo y yo puedo acudir a denunciar penalmente a la persona. ¿Yulisa? Sí, maestro, una consulta. En ese inciso quedaría también el tema de cuando un colaborador tiene conflictos fuera de su horario de trabajo, fuera de su ámbito de trabajo, las instalaciones, pero que esté portando de alguna forma un distintivo que lo hace parte de la compañía, entiéndese, por ejemplo, un uniforme o algo así, siempre y cuando pues esté regulado por el reglamento interno de trabajo, se puede utilizar de alguna forma esta literal. Usted dijo ahí la clave, Yulisa. Si está directamente relacionado en el reglamento interno del trabajo. Por ejemplo, muchas instituciones tienen dentro de las causales de despido justificado el hecho de las deudas. Creo que lo analizamos anteriormente. De esa cuenta, pues pueden llegar a despedir a una persona si no tiene, digamos, tiene este tipo de situación. No digamos si comete, digamos, un hecho delictivo con la distinción del nombre de la empresa. ¿Por qué? Porque va a poner en riesgo la reputación de la misma institución. O sea, sí tiene una razón completamente válida, pero para todo eso tiene que estar desarrollado, porque una falta grave queda muy ambigua, digamos. No se sabe exactamente qué es una falta grave. ¿Qué entendemos por ello? Por esto es que es importante que se lleguen a desarrollar las mismas. Incluso en el ejercicio, en el caso del reglamento interno del trabajo, pueden establecer la misma, no se desarrollan los aspectos de aquellos actos ilícitos en los cuales incurra un trabajador utilizando las distinciones o denominaciones de la institución. Les voy a dar un ejemplo. Recuerdo yo que sonó una noticia de una persona que se grabó haciendo actos
de carácter sexual utilizando los emblemas de la compañía, incluso atrás tenía la bandera de la... Entonces, definitivamente eso dio lugar a un despido, ¿verdad? Por lo mismo de que está utilizando. Hay casos en los cuales vemos que repartidores, por ejemplo, ya sea que consiguieron los uniformes o bien pertenecen a las instituciones, están robando y con el logotipo de las empresas, ¿verdad? Entonces es exactamente lo mismo, ¿verdad? Son situaciones graves y esto muchas veces puede desarrollarse en el mismo contrato si no está en el reglamento interno del trabajo. Y de igual forma, se puede llegar a desarrollar a través de la normativa penal correspondiente. Vamos a continuar con el tema de la renuncia, pero vamos a dar los 15 minutos de receso. Y nos vemos entonces a las 12:10 para que puedan reflexionar conmigo. Gracias, maestro. De Gracias, nada. maestro. Gracias, maestro.